Buenos días, estamos leyendo el libro de En pos de la santidad de Jerry Bridges. El tercer principio es que se requiere diligencia en todos los aspectos para asegurar el éxito en uno de ellos. Ay, miren qué tremendo. Owen ha dicho, sin un esfuerzo sincero y diligente en todas las áreas de obediencia, no habrá mortificación exitosa en ningún pecado dominante en particular. Por eso no podemos aislar ninguna área de nuestra vida, ¿cierto? En todas las áreas de nuestra vida es necesario, como dice el escritor, diligencia para que podamos tener éxito en el resto de las áreas. No podemos aislar una de otra, ¿no? O tenemos control en una y ese control nos ayuda en todas las áreas de nuestra vida, o no tenemos control en ninguna área de nuestra vida, ¿cierto? Hace unos días decíamos, cosas muy pequeñas que nos controlan. Si nos controlan esas cosas pequeñas en alguna área, nos pueden controlar en cualquier otra. Podemos sentir que algún hábito en particular no es tan malo, pero si cedemos continuamente a sus impulsos, la voluntad se debilita y nos resultará más difícil resistir los embates de la tentación en otros aspectos. Esa es la razón que hace que sea importante, por ejemplo, que desarrollemos hábitos de autocontrol sobre los apetitos físicos. Podemos pensar que ceder a dichos apetitos no es tan malo, pero el ceder a sus impulsos debilita la voluntad en todas las demás áreas y aspectos de la vida. Por último, no nos desalentemos ante los fracasos. Hay una enorme diferencia entre fracasar y llegar a ser un fracaso. Llegamos a ser fracasos cuando desistimos, cuando dejamos de intentar. Pero mientras sigamos tratando de eliminar esos hábitos pecaminosos, a pesar de las veces que fracasamos, no nos habremos convertido en fracaso y podemos pensar que todavía veremos progreso. Resulta vano cuidar la mente y las emociones para protegerlos de lo que procede de afuera, si al mismo tiempo no nos ocupamos de los hábitos pecaminosos que proceden de adentro de nosotros mismos. Miren qué importante es. Resulta en vano, perdón, resulta en vano yo hacer esfuerzos para hacer cambios de algo que viene de afuera. Resulta en vano si yo no hago cambios de lo que tengo dentro. Porque entonces actúo como el fariseo, que se ocupaba mucho por no comer con las manos sucias, lavarse las manos siempre antes de comer, pero también se ocupaba mucho por conseguir testigos falsos, perdón, y poder crucificar al Señor Jesús. ¿Cierto? En eso nos convertimos cuando nos ocupamos de cosas a veces tan externas, tan superficiales y no le prestamos atención a nuestro corazón, a las intenciones, a las motivaciones mismas con las que hacemos las cosas. Recuerden que hemos hablado de que podemos hacer muchas cosas buenas, obras muy buenas, muy loables, pero depende la intención con la que yo haga las cosas. Depende la motivación que yo tenga para hacer esas cosas. De ahí radica todo. Porque el hombre puede alabarme, ay, pero es que miras a Chelsea, no, 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 cuánta generosidad, por Dios, mira cuánta nobleza. Pero el Señor está viendo el corazón, con qué intención lo hago, cuál es la motivación para hacer eso. Ahí no lo podemos engañar. La lucha por la santidad tiene que ser librada en dos frentes, el externo y el interno. Solo así habremos de experimentar progresos en el camino de la santidad. Solo así podemos experimentar esos progresos. Cuando tú y yo somos muy autocríticos con lo que hacemos externamente, claro, pero también con lo que hay en nuestro corazón. Bueno, ¿y cuál es este sentimiento? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué tengo este sentimiento hacia esta persona? ¿Por qué tengo esta actitud hacia esta persona? Miren, una forma es cuando alguien no te cae bien. Ay, vaya, háblele. Hágale frente a su pecado, pero no es con una actitud de hipócrita, no. Es con una actitud de que, ven, yo te acepto a pesar de las diferencias de carácter que tengamos, a pesar de las diferencias de pensamientos que tengamos. Yo te acepto y yo me acerco a esa persona, trato de hablarle a esa persona, trato de generar ese acercamiento para poder eh, como limar esas asperezas, combatir con mi carne. Capítulo 15, la santidad y la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Por la fe obedeció. Es por la fe que tú y yo obedecemos. No obedecemos al Señor por la bendición que esté ahí incluida en la obediencia. Ah, es que si yo hago esto, el Señor me bendice con esto. Si yo hago esto, el Señor hace esto. Obedecemos al Señor por fe.
Obedecemos al Señor porque sabemos que Él es soberano, que lo que Él ordena es lo que más nos conviene. Obedecemos al Señor porque sabemos que Él siempre busca lo mejor para mi vida, para mi familia, porque eso va a tener un impacto positivo en nosotros. Obedecemos al Señor porque eso le da la gloria a Él. Obedecemos por fe. Y muchas veces nos va a pedir obediencia y no es porque haya una bendición implícita inmediatamente, porque Abraham fue a la aventura a los ojos carnales, ¿cierto? Él salió de Ur de los Caldeos sin saber a dónde iba. El Señor no le dijo, ve por allí, como por donde vive fulano, llegas a la esquina, volteas y ahí está el terreno que te voy a dar. No, él le dijo, salga, salga, y yo le voy a mostrar. No había una recompensa inmediata, pero salió por fe, como viendo al invisible. Y así tú y yo salimos. En la búsqueda de la santidad, con frecuencia se les pide a los creyentes que cumplan deberes que parecen irrazonables y hasta absurdos a los ojos del mundo incrédulo. Esto me recuerda mucho la historia de Josué cuando iba a tomar Jericó. Ay, a mí sí algo irracionable me parece, es eso. Gritarle a unos muros, a unas murallas de cientos de años para que se cayeran y poder penetrar esa ciudad. Pero ese es nuestro Dios, el que enmudece el razonamiento del hombre. Conozco a un creyente granjero de Kansas, Estados Unidos, que sirve de ejemplo de lo que acabo de decir. Cuando el trigo está en el momento óptimo para la cosecha, es importante que se lleve a cabo el trabajo de recolección sin demora, no sea que haya mal tiempo y se arruine la cosecha o se pierda en calidad del producto. En razón de esto, es frecuente que la cosecha se lleve a cabo sin descanso los 7 días de la semana. Pero este granjero, considerando que el domingo debe ser observado como el día del Señor, nunca hacía trabajar a los cosechadores el domingo, aun cuando amenazara la tormenta. Ay, qué determinado ese varón. A los granjeros vecinos les parecía extraño e irrazonable este proceder. Pero resulta interesante que este granjero llegó a ser, con el paso de los años, el más próspero de la zona. Como Abraham obedecía por fe lo que consideraba que era la voluntad de Dios, aun cuando su obediencia seguramente le resultó difícil en algunas ocasiones. Si bien a menudo pensamos en la santidad en un sentido más estrecho de separación de la inmundicia y del pecado moral, en su sentido más amplio, la santidad es obediencia a la voluntad de Dios en todo lo que Él nos indique. Consiste en decir con Jesús, he aquí que ven, oh Dios, para hacer tu voluntad, como dice Hebreos 17. ¿Qué dijo el Señor en el Getsemaní? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús estaba matado, pero feliz de la dicha, porque lo iban a azotar, a maltratar y porque ibas a ser separado del Padre? Fue la única vez en la historia de Dios, en su eternidad, que Él fue separado del Padre y del Espíritu Santo. La única vez en la historia que la Trinidad se ha separado. ¿Ustedes se imaginan cómo se sentía el Señor Jesús? Él por anticipado estaba sintiendo el desamparo. Él iba a llegar a decir, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero obedeció al Padre, a pesar de. A ti y a mí nos va a costar muchas veces obedecer al Señor. Nadie que no esté dispuesto a obedecer a Dios en todos los órdenes de la vida puede pretender buscar la santidad. La santidad que se describe en la Biblia nos pide que hagamos algo más que simplemente separarnos y apartarnos de la contaminación moral del mundo que nos rodea. Nos pide obedecer a Dios, aun cuando esa obediencia resulte costosa, cuando requiera un sacrificio consciente y hasta la exposición al peligro. Los misioneros, por ejemplo, vaya, predique a tal lugar. Era un peligro. Cuando Esteban iba a predicar, él ya sabía que había oposición para la predicación del evangelio. No era ajeno. No es como que, ay, Esteban no sabía, entonces se puso a predicar y por eso lo mataron. Ya Esteban sabía, ya había visto cómo mataron al Señor Jesús. Y a él no le importó. Él se paró a predicar la palabra. Primer y último mensaje de Esteban. Fue su primer mensaje y su último porque inmediatamente lo mataron. Pero a él no le importó eso. Él tenía claro a quién estaba obedeciendo y estaba obedeciendo al Señor. A ti y a mí nos puede costar muchas cosas. Yo creo que difícilmente, a menos que tú y yo seamos misioneros, ¿cierto? En este tiempo, pues porque como van las cosas, no sé si vieron el video que les envié de la ONU
cómo empieza a sesgar los mensajes del Evangelio, la predicación, cómo empieza a prohibirnos predicar la palabra a viva voz, a libro abierto, o sea, sin restricciones. Pero en este instante, creo que sería difícil que tú o yo pudiéramos decir, no, es que esto me va a costar la vida. En esta área de mi vida me va a costar la vida. Nos puede costar relaciones, sí. Nos puede costar comodidad económica, estabilidad económica, nos puede costar muchas cosas. Pero la vida misma, yo lo veo difícil en este momento. Para uno de nosotros, a nuestros hermanos que están de misioneros en otros países donde no se puede predicar la palabra, ellos sí están expuestos a perder su vida. Miren, expuestos y dispuestos. A ellos no les importa. Si hay que perder la vida, la perdemos. Si hay que ser encarcelados, somos encarcelados. Pero todo sea por agradar a nuestro Señor, por cumplir la misión que Él tiene con nosotros. Mientras cumplía el servicio en la Marina, estuve en cierta ocasión a cargo de una operación en que ocurrió un accidente durante el cual se perdió una lucha valiosa y 12 o más vidas corrieron peligro. Se trataba de una situación que podía haber hecho zozobrar seriamente mi carrera naval, aun cuando la causa del accidente era una falla mecánica. También es cierto que no estábamos llevando a cabo la operación en forma totalmente conforme a las reglas. Durante la investigación que se llevó a cabo, fue muy fuerte la intención que sentí de cubrirme ocultando este último hecho. Habían dos descuidos, ¿cierto? Uno, mecánicamente había como un descuido ahí, pero otro era que la operación no se estaba llevando a cabo como se debía. Y es el escritor, este nuestro hermano, se siente tentado a ocultar esa información. Podía solo culpar a la parte operativa y mecánica. Ah, no, 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 no. Habían problemas mecánicos. ¿Y quién iba a darse cuenta que estaba pasando por alto algunos lineamientos, reglamentos, órdenes, instrucciones que se le habían dado? Pero yo sabía que debía ser absolutamente veraz y que debía confiar en Dios en cuanto a las consecuencias. Si ven, eso es carácter, eso es carácter. No buscó su propio bienestar, no, si tengo que ser afectado, yo mismo, pero tengo que mantener mis principios firmes, listo, hagámoslo. Dios me bendijo a causa de ese acto de obediencia. La investigación se centró totalmente en el desperfecto mecánico y mi carrera no se vio afectada. Miren, puede ser que incluso Dios es tan hermoso que aunque sabe que tuvimos un tropiezo, cometimos alguna torpeza en el proceso, el Señor puede hacer incluso que no vean eso, pero porque conoce la intención de que, Señor, si hay que decirlo, lo digo, si hay que confesarlo, lo confieso, y puede que el Señor pase de largo por eso, ¿no? No tenés que confesarlo, ¿cierto? Por ejemplo, este descuido del hermano. Hubieran podido preguntar, venga, pero usted sí estaba haciendo lo que debía hacer, pero puede que el Señor evite que pregunten eso, pero conoce la intención de este de reconocer su error si es necesario, no ocultarlo, no callar, no mentir, pero si sabe que la intención es, ay, no, yo voy a decir esta mentira, puede que sí le pregunten para probar el carácter. La obediencia a la voluntad revelada de Dios es a veces un paso de fe, tanto como lo es hacer nuestra una promesa de Dios. ¿Cómo pone en nivel de importancia lo mismo? Es tan importante en mi vida como seguidor de Cristo obedecer al Señor como sus promesas. Obedecer al Señor en cuando Él me está diciendo, esto no me gusta, esto hay que cambiarlo, esto no está conforme a mi palabra, como las promesas del Señor. Como cuando Él te ha dicho que te va a bendecir, cuando Él ha dicho que va a restaurar esos hijos, que va a restaurar ese esposo, cuando Él ha dicho que te va a proveer para esas necesidades que tiene. Es tan importante para nosotros lo que el Señor nos ha pedido hacer, las promesas que nos ha dado. En efecto, una de las ideas más intrigantes del libro de Hebreos es la forma en que el escritor parece utilizar las palabras obediencia y fe de modo intercambiable. Por ejemplo, habla de los hebreos del Antiguo Testamento que jamás llegarían al descanso de Dios porque desobedecieron. Hebreos 3:18. Pero en realidad no pudieron entrar a causa de su incredulidad. No podrían recibir el descanso a causa de su desobediencia y no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Este intercambio entre incredulidad y desobediencia también se ve más adelante en el mismo libro, capítulo 4, versículo 2 al 6. Los héroes de la fe que se describen en Hebreos 11, conforme a la fe murieron.
En el versículo 13 dice eso. Pero en este capítulo vemos que el elemento de la obediencia, el de responder a la voluntad de Dios, ocupaba un lugar tan prominente en la vida de los hebreos como la respuesta a la promesa de Dios. Lo importante, no obstante, es el hecho de que obedecer por fe y teniendo en cuenta que la obediencia es la senda que conduce a la santidad, ya que la vida santa es esencialmente una vida de obediencia, podemos decir que nadie podrá ser santo sino media una vida de fe. Nadie puede ser santo si no tiene una vida de fe. Y yo creo que pongas la mano en tu corazón y dile, Señor, aumenta mi fe, porque yo quiero vivir una vida de santidad para ti. ¿Fe qué es? Es creerle a Dios. Fe es creer a su palabra. Fe es convicción. Fe es seguridad en lo que Él ha dicho, en lo que Él hará, en que Él siempre cumple su palabra. La fe no solo es necesaria para la salvación, también es necesaria para vivir una vida agradable a Dios. La fe nos permite hacer nuestras las promesas de Dios, pero también nos permite obedecer los mandamientos de este mismo Dios. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y tú crees que si alguien que no puede agradar a Dios porque no tiene fe, va a ir al cielo? Un día se va a encontrar cara a cara con el Señor. Es el primer paso, es la fe. Si tú y yo estamos dispuestos a creer Génesis 1:1, vamos a estar dispuestos a creer todo lo que dice la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si tú y yo creemos eso, nos es más fácil creer toda la palabra. Si tú y yo creemos a la palabra de Dios, es más fácil vivir una vida de santidad. ¿Sabes por qué? Porque mira, si la palabra de Dios dice que yo no envidie lo que tiene mi prójimo, si yo creo con seguridad, con certeza lo que dice la palabra de Dios, dice que no envidie lo que tiene mi prójimo. Yo por fe lo creo, sí, Señor, yo creo esto que me estás diciendo. Yo creo que no debo envidiar lo que tiene mi prójimo. ¿Cómo lo creo? Yo voy a procurar vivir eso. Yo voy a procurar andar en eso. ¿Cuál va a ser el resultado? Voy a agradar a Dios. Pero si yo no lo creo, lo paso por, no, ay, a mí sí, yo sí quiero, a mí sí me gustaría eso que tienes. Yo sí anhelo ese cheque, yo sí anhelo ese carro, ay, tan rico. Y ella que no ha trabajado tanto y se lo ha ganado, yo sí me lo merezco. ¿Por qué? Porque no me importa, porque tengo en poco la palabra de Dios, porque no tengo fe, no creo lo que está ahí escrito, no me lo tomo en serio. La fe nos ayuda a obedecer cuando es difícil o costoso hacerlo, o cuando parece irrazonable hacerlo, según la mente natural. Eso hace la fe. Entonces, que el Señor nos ayude, porque van a haber momentos en los que el Señor nos va a pedir cosas y van a estar difíciles. El Señor nos ayude porque van a haber momentos que nos va a pedir cosas y nos va a salir costoso. Nos va a costar recursos, nos va a costar tiempo, nos va a costar relaciones. Y que el Señor nos ayude, porque muchas veces nosotros mismos vamos a querer cuestionar, ay, pero eso sí entra de Dios. Es que hacer eso no tiene sentido. Y muchas veces va a ser nuestra familia, nuestros amigos, pero usted está seguro, usted está seguro que eso es lo que debe hacer, porque no va a parecer algo razonable. Pero esa es nuestra fe y esa es nuestra seguridad. Piensa que tu hijo está en, no sé, en un lugar alto. Y tú sabes que si tu hijo salta de ahí, tú eres capaz de sostenerlo. Salta, salta, mi amor. Tú le dices, salta, salta que yo estoy aquí. Para el niño no es razonable. Pero si yo salto, me puedo caer. Y si no es capaz de sostenerme, y si abre mucho los brazos y me le voy por él en medio y me caigo y me aporreo. Pero tú sabes que tienes la fuerza y que tienes la capacidad de recibirlo si se lanza. Así es con Dios. Él sabe que nos pide. La diferencia es que el papá puede fallar, sí le puede fallar el cálculo. Se le puede caer el muchacho. A nuestro Dios no le falla el cálculo. Nunca. A él nunca le falla el cálculo. Oremos. Amado Señor, muchas gracias. Necesitamos fe, Señor. Definitivamente. Necesitamos fe. Yo creo que muchas veces tú nos has pedido muchas cosas. Tu Espíritu Santo ha hablado en nuestro corazón, Señor, y nosotros no hemos obedecido porque nos ha faltado fe. Cuando sentimos temor,
es porque nos ha faltado fe. Cuando no creemos, es porque nos ha faltado fe. Cuando nos da pena de las burlas o los comentarios de otras personas, si hacemos lo que tú nos has pedido hacer, es porque nos ha faltado fe, mi Señor. La fe nos ha faltado. Pero aquí estamos, mi Rey. Danos, Señor, aumenta nuestra fe. Dile al Señor esta mañana, aumenta mi fe, mi Señor. Levanta tus manos y dile, aumenta mi fe, mi Señor. Que lo que tú me pidas, yo esté dispuesto a dártelo. Que lo que tú digas, Señor, yo esté dispuesto a hacerlo. Que yo confíe ciegamente en ti, mi Señor, en tu palabra, en tu soberanía, en tus planes buenos, agradables y perfectos para mí. Aumenta mi fe. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.